Estás escuchando la radio de la Escuela Superior de Administración Pública, Radio ESAP. Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la posición de la ESAP. Son responsabilidad de sus realizadores. Hola a todos, bienvenidísimos a nuestro programa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando nos vean. Bienvenidos a Desconectados 4.0, el programa del Laboratorio de Innovación Pública de la SAT. Como siempre, tenemos invitados de recontralujo. Hoy tenemos a el profesor Alexander Arciniegas. Bienvenido, profe Alexander, ¿cómo está? Muchas gracias, profesor Gerson. Un placer estar aquí, muy grato por la invitación y pues aquí a disposición para que podamos conversar sobre estos temas. Un saludo también a quienes nos acompañan, quienes nos siguen en este momento. Recuerden que este programa tiene unos grandes aliados y uno de esos aliados es SAT Oficial, en el cual transmitimos el programa el día de hoy, y también tenemos Radio SAT, que está siempre con nosotros, y a Sonar Radio, que retransmite nuestro programa en todas las emisoras comunitarias del territorio colombiano. Bienvenidos entonces a un nuevo programa de Desconectados 4.0. Este capítulo está dedicado exclusivamente a tratar de entender el tema de los BRICS. Imaginémonos cómo podemos conectar un mapa geopolítico mundial y tenemos unos países que están tratando de redibujar ese mapa. Nos sumergiremos en este fenómeno que está sucediendo en la actualidad y el fenómeno se llama BRICS. Estos BRICS son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica inicialmente, pero en el 2025 hay unos países o existen ya una ampliación de estos BRICS. ¿Quiénes llegan a formar parte de estos BRICS? India, Egipto, Etiopía y países importantes como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Irán. Recuerden que en este bloque tenemos dos países que están en conflicto, están en guerra en este momento, Irán y Rusia. Pero adicionalmente a eso, hay unos países bastante importantes, tanto para Oriente como para Occidente, y uno de ellos es Emiratos Árabes Unidos, quien es uno de los países que ha estado siempre aliado de Occidente. Entonces, como pueden ver, este grupo hegemónico nuevo es bastante diverso, complejo de entender. Por eso hemos invitado al profesor Alexander Arciniegas para que en este intro podamos desarrollar este ejercicio en una idea diferente. Hoy tenemos una mirada más allá de las noticias, más allá de los titulares, y cómo podemos entender para redibujar este tablero geopolítico, no solo desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista financiero. Y los BRICS son importantes para entender cómo podemos acceder a nuevo financiamiento. De hecho, en paralelo está la OCDE celebrándose este año en Colombia. La tenemos en Barranquilla y donde se están tocando temas importantísimos: ecología, transición energética, inteligencia artificial, liderazgo femenino, y se ha desarrollado bajo el esquema de nueva financiación a través de la CAF, el banco que opera para la OCDE. ¿Por qué es importante esto para Colombia? Ya el profesor Arciniega nos lo hará entender. ¿Y cómo puede traducirse esto en inversión social y financiamiento para nosotros? Ya el profesor Arciniega nos los comentará. Y aquí entramos a este nuevo capítulo que en Desconectados 4.0, como siempre, tenemos el placer de poner a disposición de ustedes. Profesor Arciniegas, como siempre, nuevamente bienvenido al programa y con una pregunta muy especial para todos ustedes. ¿Quién es el profesor Alexander Arciniegas? Muchas gracias. Yo soy, antes que nada, un académico santanderiano. Soy columnista del periódico Vanguardia y en cuanto a mi formación, bueno, preocupado, interesado sobre o alrededor de lo que podemos llamar las relaciones internacionales y cómo ese escenario turbulento de las relaciones internacionales contemporáneas pues nos afecta. En términos de mi formación, soy abogado de la Universidad Industrial de Santander y tengo una maestría y un doctorado en Brasil, en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, en Porto Alegre. Bueno, importantísimo porque ya que usted estuvo en Brasil, sabe la importancia de los BRICS y tiene de primera mano información de cómo se mueve el sur desde esa perspectiva económica. Trabajaremos este bloque de programa dedicado a los BRICS desde el concepto de la innovación en la administración pública en cuatro grandes escenarios. El primer escenario es
quiénes son los BRICS y cuál es su origen. El segundo es el panorama geopolítico y cómo se mueve esto en el nuevo tablero de ajedrez mundial. El tercero es la cumbre que está sucediendo en este momento, en el 2025, en la cumbre de Río para los BRICS y lo que está sucediendo en Colombia de la OCDE. Y el cuarto punto es la nueva banca o el nuevo banco de desarrollo de los BRICS y es la nueva financiación. Entonces, nos sumergiremos en este nuevo capítulo con la alegría de estar aquí con ustedes para que nos puedan compartir la información. Si estos programas son de su interés, denle like, compartan la información con sus amigos y vecinos y familiares y déjenos sus comentarios para saber qué opinan sobre este programa. Profesor Arciniegas, cuéntenos un poco por qué surgen los BRICS, quiénes son y por qué este fenómeno se vuelve un fenómeno mundial. Bien, yo creo que hay básicamente tres razones que explican el surgimiento de este grupo de países que hoy denominamos los BRICS. Y tienen que ver en primer lugar con un debilitamiento, una pérdida de eficacia de las organizaciones internacionales encargadas de llevar adelante lo que llamamos la gobernanza global. Me refiero a todo el sistema de Naciones Unidas, que tiene su corazón pues en la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad, y me refiero también a organizaciones como el Fondo Monetario Internacional, que no cayeron del cielo, que fueron, digamos, ese conjunto de instituciones internacionales multilaterales fueron el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Digamos, las potencias que resultaron victoriosas en la Segunda Guerra Mundial organizaron la institucionalidad que regiría las relaciones internacionales pues a partir de mediados de la década del 40. El problema es que ese conjunto de instituciones ya no se corresponde con la realidad del poder mundial. Y ahí entro a la segunda razón. Esa no correspondencia con el momento actual o el equilibrio de poder mundial la empezamos a ver tal vez desde la Segunda Guerra del Golfo, cuando Estados Unidos toma la determinación, sin pasar por Naciones Unidas, invadir Irak, con el argumento de que Hussein tenía armas de destrucción masiva. Ahí ya empezamos a ver que pues, las instituciones internacionales, que no era por ahí por donde se estaban tramitando, digamos, las diferencias internacionales. Luego vimos la invasión de Libia, luego vimos Afganistán, ¿sí? Entonces ya había, digamos, un problema institucional en términos internacionales. La segunda razón es vinculada a esa digamos, decaimiento de las instituciones encargadas de hacer la gobernanza global. La segunda tiene que ver con que en las últimas 3 décadas hemos visto un surgimiento de una serie de países que ganaron poder, que ganaron visibilidad, que ganaron prestigio, ¿sí? Y son los denominados emergentes. Entonces ahí, en primer lugar, está China, ¿sí? Que si nosotros miramos el crecimiento de su Producto Interno Bruto a partir de la década de 2000, es una cosa impresionante las tasas de crecimiento, sacando de la pobreza a más de 600 millones de personas, convirtiéndose en un país referente no solo en temas de políticas públicas en materia de equidad social, sino también en innovación, ¿sí? Bueno, junto a eso tenemos la recuperación después de la debacle del fin de la Unión Soviética y que Rusia con Yeltsin quedó como en una especie de resaca geopolítica sin saber cuál era su lugar en el mundo, coqueteando con entrar a la Unión Europea. Finalmente, desde comienzos de la década de 2000, Rusia empieza a encontrar nuevamente un lugar importante en la geopolítica mundial. Hay una recuperación económica, militar de Rusia, geopolítica, y entonces se reposiciona, y ese sería un segundo actor. Y el tercer actor, dentro de los BRICS iniciales, es Brasil, que lo tenemos aquí al lado, que es país fronterizo, ¿sí? Que también vivió en las últimas 3 décadas, después de la democratización, después del fin de la transición a la democracia, después del fin de la dictadura militar, que fue desde el 64 hasta el 84, hasta el 85, pues Brasil también va a tener un reposicionamiento internacional muy importante. Entonces, ese sería el segundo factor. Pues aparecen unos países que dicen, yo tengo una voz, yo también quiero tener, digamos, hacer parte de la conversación sobre lo internacional,
No solamente son ustedes, Francia, Italia, Canadá, Estados Unidos, Unión Europea o el Reino Unido, sino que nosotros también, ahí entra, claro, India, por supuesto. Nosotros también somos, digamos, potencias regionales y queremos participar de la conversación. Y el tercer factor que explica el fenómeno BRICS, a mi juicio, tiene que ver con la crisis de 2008. Una crisis que, digamos, según los expertos, tuvo un alcance similar, si no superior, a la crisis económica del 29, la famosa Gran Depresión que nos enseñaban en el colegio. ¿Sí? Esa crisis de 2008, ¿a quiénes golpeó de manera más dramática? A las potencias occidentales tradicionales, el famoso G7. ¿Sí? Digamos, ¿y quiénes son? Italia, Canadá, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Europea, que aparece pues como parte del G7 sin ser nominada. Ahí se me escapó otra. Bueno, golpeó sobre todo a los países del G7, Alemania, a los países del G7, que empezaron a tener unas tasas de crecimiento muy mediocres. ¿Sí? Entonces, digamos, esos serían los tres factores que explican el surgimiento de este grupo de países. ¿Sí? Digamos, decaimiento de las instituciones internacionales como Naciones Unidas, un surgimiento de lo que llamamos países emergentes, encabezados por China, y ahí Brasil, India, Rusia, Sudáfrica, que es un país, es una potencia, digamos, regional en el sur de África, que tiene capacidad industrial. Y en tercer lugar, digamos, los coletazos para los países del G7 de la crisis económica 2008. Según lo que usted dice, ¿cuál es esa nueva gobernanza global? Porque si quisiéramos preguntarnos de ese tema, yo veo a un China con una capacidad económica impresionante, con una expansión, digamos, también un marco casi que imperialista a través de la ruta de la seda, una Rusia que lleva 3 años en guerra con Ucrania, con una, digamos, capacidad económica, una guerra no es barata, es cara. India como un país emergente que hoy es el país con más población en el mundo, o sea, llega a pasar incluso a China con unas tasas de crecimiento impresionantes, y un Brasil que hoy está precedido de varios gobiernos de izquierda con 200 millones de personas para comerciar. Entonces, yo, desde esa perspectiva, ¿cuál es esa nueva gobernanza global? ¿Hacia dónde cree usted que va esa gobernanza global? Sí, avanzar alrededor de esa pregunta nos lleva a pensar un poco, uh, digamos, cuál es el peso geopolítico que tienen los BRICS. Y ahí hay dos datos que me parecen bastante contundentes. Representan, yo no sé si ese dato que voy a dar ya incluye la entrada de los 5 miembros plenos nuevos que usted mencionó al principio del programa. Pero estamos hablando que ese grupo de países que llamamos los países BRICS representan el 51% de la población mundial y el 40% del Producto Interno Bruto. Entonces, eso nos da una idea del peso que este grupo de países, que tiene aspiraciones en dos frentes y que están completamente articuladas. En términos, tienen aspiraciones económicas, algunos hablan, por ejemplo, de avanzar en la sustitución del dólar, ¿sí? Que no va a pasar mañana, pero digamos, está dentro de lo posible en el mediano plazo. Y en segundo lugar, aspiraciones políticas en el sentido de reivindicar una mayor autonomía, ¿sí? Digamos, nacional de estos países, de estas potencias regionales, y vinculado a eso, revisar la gobernanza global. Y ahí, digamos, me encamino para intentar responder un poco el interrogante que usted formula. Y también hay que decir que esos países BRICS, que se ven como muy homogéneos, ¿sí? Brasil, India, China, Rusia, Sudáfrica, no constituyen un bloque homogéneo. ¿Sí? O sea, allí hay también diferencias que son naturales en los estados. ¿Sí? Cada estado, digamos, en el escenario internacional busca maximizar su utilidad y reducir costos. Cada estado, a través de la política exterior, intenta, digamos, pues hacer su juego. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué digo esto? ¿Por qué digo que no son un bloque homogéneo? Porque uno tiene que observar que, por ejemplo, Rusia tiene una postura un poco más,
digamos, desafiante frente a Occidente. Usted mencionó el tema de la guerra en Ucrania. Es que es la guerra en Ucrania, no es la guerra de Ucrania, es la guerra que se está dando en este momento en En territorio Ucrania. ucraniano, pero sí, pero financiada con suministros económicos y bélicos occidentales. Ayer Trump autorizó nuevos suministros bélicos para Ucrania, ¿sí? Después de que dijo que Putin lo tenía muy descontento. Entonces, esa es la cuestión. No son un bloque homogéneo. Cada uno de los países busca usar los BRICS como, digamos, una plataforma para orientar su política exterior, para tener, digamos, ampliar sus posibilidades de alianza internacional. Por ejemplo, ahí Irán, que pasa por un momento complicado, ¿sí? Entra a los BRICS buscando tener allí, pues, digamos, nuevos aliados, ¿sí? No quedarse aislado, ¿sí? Digamos, avanzar en un multialineamiento, ¿sí? O una diversificación de su política exterior. Entonces, hay esas diferencias, ¿sí? Brasil e India tienen una posición un poco más moderada frente a Occidente y particularmente frente a Estados Unidos. Rusia, en el otro lado, tiene una posición un poco más, digamos, radical. ¿En qué sí están de acuerdo? Y aquí voy un poco a su pregunta. ¿En qué sí están de acuerdo? Están de acuerdo básicamente en la necesidad no de hacer borrón y cuenta nueva de las instituciones de gobernanza global. No es acabemos el FMI, acabemos el Fondo, acabemos el Sistema de Naciones Unidas, ¿sí? Acabemos el Banco Mundial, sino revisémoslo, sino democraticémoslo, sino nosotros queremos tener una mayor, las regiones que representamos requieren tener un mayor margen de decisión en esas instituciones multilaterales. Por ejemplo, Brasil ha tenido históricamente en su política exterior una reivindicación y es tener un asiento permanente, ¿sí? No rotativo, permanente en el Consejo de Seguridad, ¿sí? Entonces, en eso, digamos, ¿a qué tipo de gobernanza aspiran los países BRICS? No a una, no a una transformación radical de la gobernanza global, sino a una ampliación de las instituciones para que no dependan únicamente de los intereses básicamente estadounidenses, teniendo en cuenta que Europa se comporta como, digamos, una región, un conjunto de estados satélites de las decisiones que se toman básicamente desde Washington y desde Londres. Yo creo que aquí hay una claridad meridiana sobre el tema y me obliga a hacerle una pregunta, digamos, complementaria a ese tema. Esta unión de países heterogéneos ha evolucionado de forma obligada porque algunas decisiones de Occidente las han acorralado, o esto es un plan de largo plazo del que se venía trabajando y que se llega hoy a este concepto. Hay un contexto que no controlan estos estados y que acaba generando incentivos para que se cree el grupo. Entonces, digamos, crisis económica en los países occidentales, ¿sí? Digamos, ya los fondos para el desarrollo se reducen, ¿sí? Por eso mencionaba la crisis de 2008, ¿sí? Un mayor poder económico de los países emergentes, ¿sí? Tensiones geopolíticas que obligan a revisar alianzas, que obligan a fortalecer alianzas, ¿sí? Esos son temas que no se controlan, ¿sí? Digamos, el escenario internacional está cambiando, está en una transición, yo creo que al menos desde 2001, desde el ataque a las Torres Gemelas, ¿sí? Entonces, frente a ese escenario en transición, ¿sí? Porque veníamos de, cuando cae el muro de Berlín, Estados Unidos gana la Guerra Fría y se queda como la principal potencia. Entramos en una unipolaridad estadounidense. Unos dijeron, se acabó la historia. De aquí en adelante lo que viene es la universalización en todos los rincones del planeta del capitalismo de mercado y de la democracia liberal al estilo norteamericano, representativo. Eso se decía en el clima, digamos, optimista, que vino después de más o menos entre 1989 y 1993, ¿sí? Pero ese optimismo se hace pedazos casi una década después
cuando esa principal potencia, ese gran hegemón que había ganado la Segunda Guerra Mundial, acaba siendo golpeado en Nueva York por un ataque terrorista, el 11 de septiembre de 2001, ¿sí? A partir de ahí entra digamos, esa unipolaridad estadounidense, entra en un proceso de debilitamiento que para algunos analistas internacionales se sella en febrero de 2022, cuando Rusia dice, frente a la expansión de la OTAN hacia el oriente, frente a la posibilidad de que la OTAN fije armas estratégicas en Ucrania, es decir, en la puerta de mi casa, pues entonces yo ordeno la famosa operación militar especial. Yo quiero, puedo y no me da miedo invadir Ucrania. Que lleva Como 3 años, ¿no? respuesta, claro, como respuesta a ese, digamos, avance de la OTAN, rompiendo la promesa que se había hecho cuando la Unión Soviética terminó en el 94, a través del secretario de Estado James Baker, en ese momento, ¿sí? El que se le hizo a Rusia en términos que la OTAN no se expandiría hacia Oriente. Entonces, digamos, ahí para algunos se rompe la unipolaridad estadounidense porque Rusia tomó esa decisión independiente de lo que pensaran en Washington. Me hace usted entrar al segundo bloque, que es como el panorama geopolítico, el tablero del ajedrez. Le tengo que preguntar, ¿estamos frente al fin de la democracia como la organizó Occidente y ante la decadencia del capitalismo como un método de gobierno mundial? No sé, tanto gobiernos de izquierda como derecha ya se han dado cuenta de que la democracia, como la conocemos hoy, les está complicando el panorama. A ver, yo creo que si hablamos de una crisis de la democracia en este momento en el mundo, tendríamos que señalar que la principal causa de esa crisis de la democracia liberal, entendida como democracia igual a elecciones limpias, libres, democracia igual a garantía de las minorías, democracia igual a derechos humanos. Si hay algo que está poniendo en riesgo en este momento la democracia en el mundo, incluso en Colombia, es el auge electoral que están tomando las fuerzas de extrema derecha. Y no me refiero solamente a lo que está pasando en Estados Unidos con Trump, ¿sí? Me refiero al auge de la extrema derecha en Alemania, que tuvo un buen desempeño en las elecciones de febrero de este año, ¿sí? Alternativa para Alemania, partido que reivindica las ideas de Hitler. Me refiero al auge de la extrema derecha ya desde hace varios años en Francia, ¿sí? Me refiero al auge de la extrema derecha en Portugal. Hace menos de un mes hubo elecciones en Portugal y allá el partido Chega, que tiene un caudillo que es el señor André Ventura, tuvo un excelente desempeño electoral, ¿sí? Y ni qué decir de, digamos, las posiciones de alguien como Bolsonaro en Brasil, el expresidente Bolsonaro, que quiere volver a la extra una vez resuelto sus líos judiciales, o el bolsonarismo, o lo que plantea el señor Milei, ¿sí? Entonces, digamos, yo creo que si la democracia liberal representativa en este momento está en riesgo, que comparto esa lectura, es producto de cómo la extrema derecha está tomando fuerza en todo el mundo. Y eso en buena medida por el fracaso de las políticas de la globalización, que prometieron, digamos, sociedades abiertas, o sea, sociedades donde había movilidad social, donde, digamos, quien era pobre no estaba condenado a ser pobre, sino en la medida de su esfuerzo y tomando en cuenta, digamos, que las políticas públicas tenía la posibilidad de ascender socialmente, ¿sí? Entonces, yo creo que ese es el principal riesgo, porque si nosotros miramos entre los 5 países, digamos, socios, fundadores de los BRICS, encontramos 3 democracias: Brasil, Sudáfrica, India, ¿sí? Pese a las críticas que uno puede hacer al autoritarismo de Modi, ¿sí? Frente a las minorías, ¿sí? Y ahí, digamos, puntos suspensivos con Rusia y con China. Y habría un debate.
¿sí? Pero digamos, hay algo que caracteriza a los países BRICS, y particularmente a un país como China, y es que a diferencia de lo que fue o lo que ha sido el comportamiento de una potencia como Estados Unidos, China no le juega a la idea de universalizar sus políticas públicas. ¿Sí? China, en el marco de la nueva ruta de la seda, impulsa desde 2013 más o menos, pues toda una serie de obras de infraestructura física, ¿sí? Puertos, aeropuertos, digamos, interconexión digital, ¿sí? Eh, a través de más de 60 países, algunos hablan que es el plan Marshall de los chinos. Yo creo que se quedan cortos incluso. Eh, Yo creo que esa es la punta de lanza de la política exterior china, pero atención, los chinos, a diferencia de lo que ha sido la ayuda al desarrollo occidental, no condicionan la ayuda a que los países receptores implementen sus políticas públicas, ¿sí? No pretenden universalizar su forma de gobierno. ¿No sería una forma entonces de, digamos, nueva colonización? Esa, no te condiciono, pero te presto el dinero y si no tienes con qué pagarme, pues me cobro con tus recursos naturales. Claro, ahí, digamos, ahí está el debate. Lo que quería diferenciar es esa ayuda o esos créditos que concede China con los países que hacen parte de la nueva ruta de la seda, les garantiza a ellos, o sea, no lo hacen por filantropía, les Ninguno. garantiza a los chinos, les garantiza a los chinos acceso a mercado Sí, para claro. sus productos, ¿sí? Y al mismo tiempo les garantiza recursos naturales en los países receptores. En doble vía, Claro. ¿sí? Por un lado eso. En Perú acaban de construir un megapuerto, Chancay, ¿no? exactamente, Chancay, con plata de algo que hablaremos ahorita, que es el Banco de los BRICS, ¿sí? 5.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares costó ese puerto, que le da a Perú ya una ventaja comparativa muy importante en lo que llamamos la cuenca del Pacífico. Nosotros hacemos parte de la cuenca del Pacífico, ¿sí? Tenemos ahí un palco preferencial en la cuenca del Pacífico, pero nuestra política exterior no ha sabido aprovechar esa ventaja geográfica que tenemos. En eso, Perú y el propio Chile nos llevan años luz. Y ni qué hablar de México. Pero digamos, repito, los créditos de la nueva ruta de la seda no están condicionados políticamente. Esa es una Y le, diferencia importante. El debate se puede dar en los términos, digamos, económicos de esos créditos, ¿sí? Ahí hay unas experiencias de la famosa trampa de la deuda de países como Sri Lanka, ¿sí? O Pakistán, ¿sí? Pero digamos, la cuestión es que uno puede decir, frente a los que plantean, digamos, la tesis del neocolonialismo chino, ¿sí? Con la nueva ruta de la seda. Frente a quienes plantean eso, yo les respondería lo siguiente. China tiene sus intereses. La cuestión es, del otro lado, si yo como Colombia entro a negociar con los chinos, pues yo tengo que definir una política externa porque es negociar, eso es la política exterior. Sentarme con los chinos a negociar unas condiciones que me favorezcan. Para eso necesito estrategia, para eso necesito política exterior, no poner políticos quemados en las elecciones en el servicio exterior, ¿sí? Necesito gente formada, ¿sí? Que llegue preferiblemente por concurso a la carrera diplomática y tengan la idoneidad para poder ser esas piezas que le permitan a Colombia tener una diplomacia de alto nivel, ¿sí? Para eso no hay que ser Francia, ni hay que ser el Reino Unido, ni hay que ser Estados Unidos. Chile tiene una diplomacia profesional y de buen nivel, ¿sí? El propio Perú. Y ni qué hablar de Río Branco, de la Cancillería brasileña, ¿sí? ¿Cuál es el secreto? En el caso brasileño, por ejemplo, que allá se ha trabajado en la profesionalización de la carrera diplomática. Entonces, se necesita que Colombia, que un país como Colombia, tenga claro, primero, el escenario internacional en el que está. Primero, hacer una lectura del escenario, digamos, de la coyuntura internacional. Y segundo, definir una estrategia a partir de la pregunta, ¿yo qué quiero como Estado? ¿Qué quiero potenciar en el escenario internacional y para qué? ¿Sí? ¿Cómo esa estrategia internacional se conecta con mis políticas públicas internas? ¿Sí? Yo le quiero jugar a la paz, yo le quiero jugar
a avanzar en términos de políticas públicas que avancen en la equidad, pues yo cómo puedo encontrar, yo tengo que solucionar mi conflicto armado interno, pues yo cómo puedo encontrar en el escenario internacional recursos y apoyo político que me permitan reforzar las políticas domésticas y fortalecer el Estado y a la sociedad. En términos de influencia, claro, en términos de influencia global, ¿cómo se compara el peso de estos, digamos, geopolítico de los BRICS con los G7? Si alguien quisiera comparar los BRICS con los G7, ¿cómo en realidad eso se puede entender? ¿Pudiéramos hacer algún símil ahí? Sí, claro, yo insistiría en estos dos datos que di al comienzo. BRICS, 51% de la población, BRICS, 40% del Producto Interno Bruto Mundial. Eso ya nos da un parámetro de comparación. Pero ahí yo matizaría, digamos, en el siguiente sentido. Creo que no es del todo correcto, eso un poco lo articulo lo que he señalado desde el comienzo, que los BRICS vienen digamos, en ruta de colisión con los países del G7. Creo que esa lectura no corresponde, ¿sí? Aun cuando un país como Rusia pueda tener una postura un poco más radical frente a Occidente. Por eso digo, lo que los BRICS han planteado en la realidad, si bien, digamos, han ganado poder económico y político, y eso pues obviamente significa que el G7 pierde preponderancia, es natural, ¿sí? Si unos países emergen, pues esos países tradicionales pierden poder, eso es como una cobija. Si me tapo la cara, pues me destapo los pies, ¿sí? Pero digamos, digo que no veo a los BRICS en ruta de colisión con los países del G7, porque lo que están planteando, digamos, uno de los elementos en los que coinciden ese grupo de países tan heterogéneo es en decir, venga, démosle una remozada, una renovada, aquí que hablamos de modernización, ¿sí? De innovación, démosle una adecuación a las instituciones de gobernanza global para que se correspondan a cómo está distribuido el poder, no de mediados del siglo XX, sino de casi mediados del siglo XXI. Que las instituciones internacionales reflejen cómo se están moviendo las placas tectónicas del poder mundial, ¿sí? Que reflejen que es que Rusia hoy no es la Rusia de Yeltsin de mediados del año 90. El Brasil de hoy no es el Brasil de la dictadura militar de plena Guerra Fría, del 64 al 85, ¿sí? Que con todo, y que se trataba de un régimen militar anticomunista, jugó a tener una política exterior autónoma, ¿sí? Frente a Estados Unidos, ¿sí? Entonces, digamos, no veo esa contraposición, sino que veo es, lo que está planteando es repito, una actualización de las instituciones de gobernanza global y de las maneras como se está gobernando, digamos, el mundo. Y eso, por ejemplo, se concreta en que los países BRICS se unifican alrededor del rechazo de las sanciones económicas unilaterales. Lo que reivindican es, eso está en la declaración de la Cumbre de Río, ¿sí? Lo que reivindican es, volvamos al multilateralismo como la manera para tomar decisiones en el escenario internacional. Si vamos a sancionar un país, que eso pase por las instancias que corresponden, ¿sí? Consejo de Seguridad, ¿sí? Etcétera, etcétera. O en términos económicos, que eso se discuta y en lo posible se solucione a través de una institución como la Organización Mundial del Comercio, ¿sí? O sea, multilateralismo. No Un están poco lo, planteando una ruptura, no están sí, en esa dirección. un poco lo que le entiendo es que hay más puntos de convergencia que de choque en esa, digamos, en esa estructura, pero le tengo que preguntar entonces, digamos, contrapreguntar, ¿cree usted que, digamos, es una forma de contrapeso la creación de financiera de lo que hoy conocemos como el Banco de los BRICS? Sí, sí, sí. En ese sentido, sí. O sea, por eso digo, si hay un conjunto de países que emergen, pues eso significa una reducción del poder que ostentaban tradicionalmente las potencias del G7 desde mediados del siglo XX, ¿sí? En el caso, por ejemplo, eh, no solo del Banco de los BRICS, sino del Banco Asiático de Desarrollo, que es otra institución que emerge, pues, pues son instituciones, digamos, financieras multilaterales
que aparecen allí como una opción para los países. Pero no significa acabemos con el Fondo Monetario, acabemos con el Banco Mundial, sino cómo hay, digamos, si estamos avanzando de eh, de la unipolaridad estadounidense del 89 al 2001, más o menos, hacia una multipolaridad. ¿Sí? Sí estamos avanzando en ese sentido. Y eso digamos, esa transición que tiene varios niveles, se refleja en lo financiero, en que aparecen otras opciones de banca multilateral que ya no controlan, digamos, las potencias tradicionales. Hemos visto varias veces la creación de este tipo de grupos, ¿no? BRICS, Mercosur, Uniones Alianzas Pacífico, pero como casi siempre, algunas no comparables, pero digamos como mención, sin poca trascendencia, cayendo en un bloque, digamos, poco relevante, incluso desarticulado, ¿no? Y eso me da pie para entrar al tercer bloque, que es, digamos, la cumbre de Río del 2025. Estos BRICS de verdad representan algo distinto a estos bloques que le acabé de mencionar. ¿Y cómo vio usted la cumbre ahora en términos de Brasil como anfitrión? Bueno, yo creo que el grupo de los BRICS sí tiene, digamos, unas razones para tomarlo en serio, ¿sí? Eh, digamos, por la importancia económica, cultural, militar, eh, geopolítica que tienen los países que lo integran. Y, digamos, yo creo que sería poco probable que frente a un grupo de países que no tuviera, digamos, una verdadera trascendencia internacional, países como Egipto, que es una potencia del norte de África, un país muy importante, tomaran la determinación de entrar. O un país como Etiopía, que también es muy importante, ¿sí? En África, o Irán, ¿sí? O un país como Emiratos Árabes, ¿sí? Que es diferente a Arabia Saudita, Emiratos Árabes, ¿sí? Que entre otras cosas está impulsando con el actual gobierno colombiano un proyecto de inteligencia artificial que se llama el proyecto Bionube, que vale más o menos 90 millones de dólares. Entonces, ahí como un paréntesis. Y por último, un país de la importancia de Indonesia, ¿sí? O sea, yo creo que estos países, que son potencias regionales también, están entrando porque ven que allí hay un espacio que fortalece su política exterior, que les da una posibilidad de interlocución con otra región y con otros países importante en función de sus propios intereses, ¿sí? O que países como, digamos, hay no solamente esos 10 que mencionamos ya, que son los miembros plenos, sino que países como Bielorrusia, Vietnam, Nigeria, que es una potencia petrolera energética ahí en el centro de África, en el centro occidente de África, ah, Tailandia, y que Arabia Saudita está estudiando la posibilidad de ingresar, ¿sí? Entonces, a Argentina le hicieron la invitación, pero la Argentina, creo que fue con Milei, rechazó la entrada al bloque, ¿sí? Porque saben que si quiere tener eh, una relación carnal, diría el expresidente Menem, pues entonces tienen que hacer menos, ¿sí? Obediencia. Entonces, digamos, el ingreso de estos países que tienen una importancia internacional es una primera señal de que a los BRICS hay que tomarlos en serio. Y lo segundo es que pues ya estamos en la 17 cumbre. O sea, la primera que fue la de que se celebró en Rusia, en Ekaterimburgo. Ahí todavía Sudáfrica no se había integrado. Sudáfrica se integra en 2010, ¿sí? Pero ya estamos en la cumbre número 17, ¿sí? Entonces, esa continuidad de las cumbres también nos da una señal de su importancia. Y por último, y aquí me anticipo un poco lo que seguramente teníamos preparado para el bloque final, y es, yo creo que hay que tomar en serio a los BRICS, porque a pesar de que la cumbre de Río no fue Xi Jinping, ¿sí? Y Putin asistió a través de teleconferencia,
más se demoraron los BRICS en hacer pública su declaración, una declaración moderada, hay que decirlo, ahorita podemos entrar a mirar qué fue lo que dijeron, que el señor Donald Trump desde Washington salir a amenazar a los países que se juntaran a los BRICS con amenazas tarifarias. Entonces, eso también nos da una señal de que pues, se trata de un bloque de países que pese a sus diferencias, que son naturales en la política internacional, ¿sí? Y que a partir de sus coincidencias, que tienen que ver con una democratización de las instituciones de gobernanza global, están avanzando en función de los intereses de cada uno de los estados. Desde esa perspectiva, profesor Alexander, ¿cuáles fueron esos puntos claves de esta cumbre de Río? ¿Qué le dejan al mundo, digamos, desde esa perspectiva, esta cumbre de Río desde su perspectiva? De manera general diría que ahí, digamos, seguramente influyó pues el anfitrión, Brasil, y la postura del presidente Lula. Por eso decía, al interior de los 5 miembros fundadores de los BRICS, una cosa es la postura de India o de Brasil, más en el camino de eh, tener entendimiento con Occidente y con Oriente, lo que se llama un multialineamiento, ¿sí? Tener diversidad de socios, y otra cosa es la postura de Rusia, y un poco más en contraposición con Occidente y con Estados Unidos, con Occidente y la Unión Europea. Entonces, esa posición moderada brasileña e india seguramente influyó en que digamos, el tono de la declaración fuera muy moderado, ¿sí? Fuera más bien genérico y evitara mencionar expresamente a Estados Unidos y a Trump, ¿sí? Eso es lo primero, digamos, lo primero que yo señalaría es el tono de la declaración fue un tono moderado, no fue una declaración, digamos, radical, fuerte, desafiante, no, no lo fue, ¿sí? Ahora, si miramos puntualmente lo que dice esta declaración es reivindicamos el multilateralismo como el camino para, digamos, resolver, para cooperar en el escenario internacional y para resolver las diferencias, ¿sí? Reivindicamos el multilateralismo, es que reivindicamos el papel de Naciones Unidas, reivindicamos el papel de la Organización Mundial de la Salud, objeto de muchísimas teorías conspiratorias, ¿sí? Reivindicamos el papel de la OMC, Organización Mundial del Comercio, en un mundo en el que hoy la primera potencia global está inaugurando un periodo de proteccionismo. Entonces, digamos, esa es la primera. Reivindicamos el Acuerdo de París, porque el tema del cambio climático sigue ahí, ¿sí? La digamos, aspecto importante es esa apuesta desde los BRICS por el multilateralismo. Es muy curioso que quien defiende el multilateralismo hoy sean los países del BRICS y no sea Estados Unidos y la Unión Europea. No esperaría que fuera al contrario, ¿sí? Esas instituciones multilaterales, como dije, surgen del resultado de la Segunda Guerra Mundial y de la preponderancia de los países occidentales, que se olvidaron de eso. Y uno mira la política exterior estadounidense, no es una política multilateral, es una política que, digamos, completamente unilateral, ¿sí? Y transaccional. O sea, Estados Unidos usando su poder de chantaje frente a países que considera que están en inferioridad económica y política, ¿sí? Entonces, primero esa reivindicación del multilateralismo. Lo segundo, ya lo mencioné, que se avance en la democratización y ampliación de la participación de algunos países importantes en instituciones como el Consejo de Seguridad. ¿Por qué no hay un país africano en el Consejo de Seguridad? Es un poco lo que están planteando, ¿sí? ¿Por qué un país como Brasil, insisto, que lo tenemos aquí al lado, ¿sí? Y que tiene, usted ya mencionó, un mercado de 200 millones de consumidores, un poco más, que tiene más o menos 8 millones de kilómetros cuadrados, que tiene buena parte de un ecosistema tan importante para el clima mundial como la Amazonía, no está, ¿sí?, en el Consejo de Seguridad, no como miembro rotativo, sino como miembro permanente, que son los que tienen, digamos, el poder de veto, los que deciden el uso de la fuerza en el escenario internacional, ¿sí? Se mencionó también el tema de
digamos, el tema de Palestina, hizo parte de la declaración, digamos, básicamente eso. Bueno, a mí me parece que yo creo en la fuerza del sur por, digamos, por sus argumentos y más que por su posición geográfica, ¿no? Es un Sí, sí, tema porque ahí está la crítica de China, porque, digamos, hoy, siendo un país tan importante, aparece como dentro del sur global. La sí, crítica que claro, se hace. ¿Sí? es un tema bien interesante porque encontramos en, digamos, en estas declaraciones, según su lectura, encontramos digamos, un llamado bastante coherente frente a esas palabras asertivas de no acrecentar el lenguaje violento, Sí, ¿no? sí, Me sí, una parece, declaración en positivo, sí, pero lo interesante es que pese a ese tono moderado y a la reacción desde Washington no se hizo esperar. Y en el tono de la amenaza y el chantaje. en términos reales, entraríamos al cuarto bloque, al bloque del Banco de los BRICS. Y yo creo que ese es el bloque que en Colombia, digamos, más nos hemos preguntado, porque aquí entramos ya con una propuesta de pertenecer al Banco de los BRICS y tenemos que sacar una platica para poder participar en este, digamos, para que ustedes entiendan, amable audiencia, cuando uno decide incorporarse al Banco de los BRICS, pues tiene que sacar platica y darle como un aporte inicial para usted poder ser luego partícipe de los créditos de ese Banco de los BRICS. Desde esa perspectiva, ¿qué nos puede decir usted, profesor Arciniegas, de la entrada de Colombia al Banco de los BRICS? Yo creo que una precisión muy, muy importante, porque la vi en medios de comunicación, es una cosa es que Colombia entre al Banco de los BRICS y otra es que Colombia entre al grupo BRICS, ¿sí? Esa es una primera diferenciación que hay que hacer. Colombia Hasta ahora no estamos hasta en ahora los no BRICS. estamos en el grupo de los BRICS, pero nos hicimos socios del Banco de los BRICS, ¿sí? Esa es la primera cuestión. Creo que los incentivos para ser parte de este banco superan ampliamente los costos. Yo no estoy informado de cuáles son los costos de la membresía, pero creo que superan ampliamente los costos. Había una metáfora que me pareció interesante para hablar del ingreso al Banco de los BRICS. Entonces, decían, eso es como cuando uno, como consumidor del crédito, tiene dos opciones. O va a la banca tradicional que le cobra una tasa de interés, o va y saca el crédito con una entidad del sector cooperativo. Ahí las condiciones son otras, ¿sí? Entonces, un poco, el Banco de los BRICS tiene énfasis más en promover el desarrollo de los países integrantes de esta institución multilateral de crédito, ¿sí? Eh, y ahí hay un paréntesis ahí. Digamos, el principal socio, el principal aportante, el principal accionista de ese banco es China. Primera cuestión. Ah, ya dije cómo, independiente de las condiciones de negociación y de la famosa trampa de la deuda, que siempre hay que evitarla, pues esos créditos no están condicionados políticamente. O sea, no es como los créditos del Fondo Monetario que le dicen a Milei, yo le presto 40.000 millones de dólares, pero usted me hace una reforma pensional, pero usted me hace una reforma fiscal, ¿sí? O sea, no implican intromisión en las políticas internas de los estados, en las políticas públicas internas de los estados. Ah, y lo tercero es, Yo me acuerdo haber leído más o menos la entrada eran 500 millones de dólares y de esos 500 millones de dólares de cash de inmediato había que pagar 100. Me acuerdo haber leído en alguna parte por allí en las noticias. Entonces, estamos hablando más o bien, menos de 100 millones de dólares para entrar. sí, digamos, a mí me parece interesante eh, que la noticia del ingreso de Colombia como socio del Banco de los BRICS se dio en medio de la suspensión de la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, esa fue un poco posterior. Sin embargo, el ingreso en esta institución financiera, pues no tuvo como el mismo despliegue mediático que tuvo la noticia de la suspensión de esta línea de crédito flexible por el FMI.
¿Para qué nos sirve? Como me preguntó alguna vez una estudiante en clase, las preguntas que uno valora mucho. ¿Para qué nos sirve hacer parte del Banco de los BRICS? Los créditos que ofrece el Banco de los BRICS permiten avanzar, por ejemplo, en el tema de infraestructura. Colombia, para nadie es un secreto, tiene un problema colosal de infraestructura. O sea, nosotros somos un país que históricamente ha tenido un problema de integración regional tenaz, ¿sí? ¿Cuánto se demora uno a ir de Cúcuta a Tibú, por ejemplo? O a Saravena. Impresionante. Es absurdo que tengamos unos problemas de integración física tan grandes, porque es que eso no solo afecta a lo económico, afecta la posibilidad de que los colombianos nos conozcamos, interactuemos, creemos, ¿sí? No vemos, ¿sí? Eh, que incluso en términos políticos, que nos veamos como nación, ¿sí? Que entendamos que como nación somos un mosaico de regiones cuya diversidad, en lugar de ser un problema, constituye nuestra principal fortaleza. Entonces, tenemos un problema de infraestructura. En este momento, las líneas de crédito tradicionales, digamos, no pasan por su mejor momento. Y nos surge la posibilidad de tener una alternativa de financiamiento, ¿sí? Que en términos, digamos, que leída en términos de oferta-demanda, nos beneficia. O sea, si hay más opciones de crédito multilateral, un país como Colombia puede ir y consultarle eh, al FMI y también ir a consultarle al Banco de los BRICS a ver quién le presta una tasa más atractiva, ¿sí? Pero digamos, eso es una ventaja, ¿sí? Tener más opciones de crédito es una gran ventaja, ¿sí? Insisto, sobre todo en este momento donde uno ve que las opciones tradicionales de crédito se recortan, ¿sí? Uno ve que Estados Unidos, digamos, no tiene interés en avanzar en ese sentido, ¿sí? Uno ve que incluso eliminan USAID, sé que es una agencia de cooperación distinta, pero digamos, la ayuda al desarrollo en este momento de Occidente no es que pase por su mejor momento. Y aparece esta otra opción que creo que es una alternativa interesante, que ayuda a diversificar nuestra política exterior y voy al final. Y que financia proyectos de infraestructura, ¿como cuál? En el momento en el que se oficializó la entrada, reunión con la presidenta del banco, que es la expresidenta Dilma Rousseff, expresidenta brasileña, a quien le hicieron un golpe de Estado en 2016. Eh, Uno de los proyectos que Colombia radicó para ser financiado es el proyecto de canal interoceánico en el Chocó. Tener recursos para financiar ese proyecto de canal interoceánico. Ese proyecto está en Colombia más o menos desde los años 60. ¿Sí? La última vez que se consideró con alguna seriedad fue en el 87, cuando el expresidente cucuteño Virgilio Barco Marco. fue a Japón, ¿sí? Una visita de Estado, y el expresidente Barco llevaba literalmente debajo del brazo el proyecto, ¿sí? Diseño, sí. Para buscar financiamiento y tecnología japonesa para hacer ese proyecto. Finalmente el proyecto no caminó porque entiendo que hubo desde consideraciones financieras hasta consideraciones ambientales y se archivó. Pues ahora se está retomando, ¿sí? Y entonces algunos dicen, ¿y permitirá hacerle competencia al Canal de Panamá? No necesariamente. Le permitirá a Colombia una opción de infraestructura muy importante, más que para hacerle competencia a Panamá, para complementar, digamos, el rol que juega el Canal de Panamá, que tiene problemas, no solo de la demora de los barcos, digamos, en momentos donde se congestiona el canal, y también que tiene problemas en términos de, en la época de verano, que el nivel del agua se reduce y eso afecta, digamos, el tránsito. Entonces, le daría a Colombia una opción muy importante en términos de infraestructura que la conecta mucho mejor, que le permitiría ser ese país pivote entre Occidente y Oriente y que le permitiría capitalizar el palco que, como dije, Colombia tiene en ese espacio geoeconómico que es la cuenca del Pacífico. O sea, si hoy el centro dinámico de la economía mundial está en Asia, ¿sí?
gracias a motores propulsores como China e India, pues nosotros tenemos que acondicionar, adecuar nuestra política exterior a ese cambio del escenario global, a ese cambio en el tablero de ajedrez mundial. Colombia tiene que repensar su geoestrategia, digámoslo así. Muy Y bien. ahí, por ejemplo, entrar al Banco de los BRICS es importante y no significa romper con Occidente, ni salirnos del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Muy bien, llegamos a la parte final de nuestro programa. Hemos desarrollado un episodio bastante interesante con el profesor Alexander Arciniega, nuestro invitado de lujo de Desconectados 4.0. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí conectados, como siempre, y al profesor Alexander por compartir su visión. Ha sido muy esclarecedor recorrer el pasado, el presente y un poco del futuro Visionar el futuro. de los BRICS y la importancia en Colombia. Sé que puede ser un programa mucho más largo, pero lo dejamos hasta aquí para que todos ustedes puedan opinar, comentar. Déjennos si les gustaría un segundo programa sobre este tema y cómo les pareció nuestro invitado de lujo. Profesor, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. Profesor Gerson, un agradecimiento y un saludo también pues, a nuestra audiencia. Gran abrazo. Gracias a todos ustedes. Como siempre, nos vemos en un nuevo próximo programa. Nos vemos. Adiós. Bye bye.